Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro semanal del estudio de Ketuvim, en este caso el último compartimento de nuestro Tanaj. Y en particular le hemos dedicado todo este tiempo a lo que son las Megilot, que representan este recorrido de 5 Megilot, 5 aspectos esenciales que participan y que forman parte de la vida de cada persona, de cada ser humano. Entre ellas tres inspiradas en la vivencia, en la experiencia y en el conocimiento del rey Shelomo. En este caso estudiamos el Shir Shirim, en este caso el Cantar de los Cantares, estudiamos entonces el Coeles, estamos estudiando el Coeles del Eclesiastés, y también hemos compartido Megilat Esther, y también Megilat Eija, y Megilat Ruth en cada uno de sus tiempos. Cuando Ruth le escribió, se le atribuye al profeta Shemuel; cuando Joelet se le atribuye al rey Shelomo; y cuando Megilat Esther se le atribuyen, obviamente, a los sabios de la Gran Asamblea, que le dieron estructura final, eventualmente, eh, que le dieron estructura final en el momento que se produjeron los hechos en Shushan, en Shushan, en el tiempo de Purim. Muy bien, hemos iniciado una nueva semana. Shavua Tov U'Mevach para todos y todas los que están participando de nuestro curso, y les agradecemos de corazón que participen aquí junto con nosotros. Hoy estamos estudiando este capítulo séptimo del libro de Coelet, un libro que trae la realidad del día a día. Es el Yomán, es la agenda que se escribe cada día, como les explicaba durante la semana que pasó y durante todo este tiempo. Vamos a encontrarnos de vuelta con el capítulo séptimo de Coelet para poder eventualmente ser parte de esta experiencia maravillosa de este rey. Entonces, habíamos estudiado la semana pasada que el rey nos decía con tanta insistencia: al tomar me allá sheyamim rishonim hayu tovim me'el. No hayas de decir, dice el versículo 10, estudiamos, vamos a retomar lo último que estudiamos, que ha sido que los días pretéritos, los días del pasado, eran mejores que estos, ya que no desde la sabiduría has preguntado por esto. ¿Qué quiere decir? La gente a veces es nostálgica, dice Coelet, y por lo tanto dice: todo tiempo pasado fue mejor. El rey se opone a todo eso y dice: no digas, porque esto no es un atributo de la sabiduría del ser humano, de este ser humano sabio que observa la vida. Porque si tú dices que los días del pasado fueron mejores que estos, lo mejor maya alta, esto no lo estás diciendo desde la perspectiva de la sabiduría, sino, obviamente, ¿qué te dice la sabiduría? Él te va a decir la sabiduría, qué es lo que dice. En Kol Hadash Tahat Hashem. Por lo tanto, Mashiach, Ushe Ihiye, lo que fue es lo que será, y no hay nada nuevo bajo el sol. Por lo tanto, obviamente dice, no estás pensando desde la perspectiva de la sabiduría cuando tú te estás refiriendo a todo tiempo pasado fue mejor. Para el Coelet, todo es una constante. Y esa constante no tiene que lamentarse por el pasado, sino que esto que va a venir mañana también tiene que ver con aquello que pasó. Y el presente, eventualmente, como dice otra frase en la terminología del hebreo, que eres aman, como un pestañear simplemente. Por eso esa advertencia era la primera del final de la semana pasada. Y por lo tanto decía el versículo 11, "Tobá jochma im najalá beyoter lero'ei Hashem". Es mejor la sabiduría con un patrimonio, con una herencia. ¿Qué quiere decir? Una sabiduría que le permite a su dueño, al sabio, sostenerse, sustentarse, abastecerse. Quiere decir tener su patrimonio, tener su riqueza, su dinero.
y que no depende solamente del pensamiento o de lo que opinan los demás. Belloter, dice, le roe a Shamesh, y mucho más, dice a aquellos que alcanzan a observar el sol. ¿Qué quiere decir observar el sol? Somos todos nosotros, todos aquellos que estamos aquí, debajo del sol, nuestra sociedad eventualmente, que somos todos los que vemos el sol. Todos los que vemos el sol es porque estamos viviendo aquí, en esta parte terrenal, obviamente, y estamos aquí viendo lo que acontece cada día. Y entonces, utilizando ese recurso del sol, de lo que miramos, de aquellos que vivimos debajo de cada día, bajo este sol que Akadosh Baruj Hu ha creado. Y Betzela Jochma, Betzela Casa, decía, ya que está a la sombra de la sabiduría y a la sombra. Pero dice, Beitron Data Jochma Tejaye Bealea. O sea que a la sombra de la sabiduría está la sombra del dinero. ¿Qué quiere decir? Ese sabio que está a la sombra de la sabiduría, que es lo que obviamente demuestra que ese hombre sabio es una persona que tiene alcance, que tiene llegada, que tiene un pensamiento del cual yo me quiero nutrir, yo quiero aprender, yo quiero no ser como él, simplemente quiero alcanzar mi dimensión propia, pero abrevando de la sabiduría. No hay ninguna duda de que cada uno de nosotros debe o debe intentar alcanzar aquello que dijeron los Jajamim en el Pirkei Avot, hacele harab, ujenele jajaber, hazte de un maestro, adquiérete un amigo. No hay ninguna duda de que todo esto obviamente forma parte de un escenario porque la sabiduría no solamente se aprende de libros, se aprende del prójimo eventualmente. Y entonces dice que Betzela Jochma, Betzela Kas, quiere decir que eventualmente la sabiduría, eventualmente, es la que defiende al hombre sabio, es la que le permite al hombre sabio eventualmente adquirir un potencial realmente impresionante que le permite a esa persona estar a la sombra, a una sombra muy poderosa, muy fuerte, y entonces es como que no sufre el impacto de los que miran el sol. Es interesante la dimensión, ¿no? O sea, Tel a Jochma, Betzel a Kesel. ¿Qué significa esto de estar a la sombra? Estar a la sombra no significa estar bajo techo. Estar a la sombra significa, como habitamos nosotros, Adonai Tilha Aliad Yeminej. Decimos en el Teilim, que decimos todas las noches, Adonai Shombrecha, Dios es tu guardián, Hashem Tilha Aliad Yeminej. Hashem es tu sombra a tu mano derecha. Eso de la sombra significa un espacio protectivo, un espacio protector. No hay nada más hermoso en la dimensión, obviamente, que habla el rey Shelomo de poder estar a la sombra de Dios. Yo digo que cuando llegamos a una festividad en el año que se llama Sukkot, y donde nosotros decimos que una sukkah, para que sea kasher, tiene que ser filatá, merubá, mehamatá, su sombra sea mayor al sol que hay adentro. No es porque nosotros no queremos que haya sol en la sukkah, lo que queremos es ampararnos bajo el cel. Y por eso dicen los jajamín que al entrar en la sukkah, cuando vivimos en la sukkah, es como estar debajo de Tilá, Atzel, la sombra, Dimehemnutá, de la fe. La fe no genera sombra, la fe genera, como yo digo, asombro. El asombrarnos es estar debajo de la sombra. Nosotros no tomamos sol, no tomamos sombra, tomamos sol, pero asombrarnos significa poder entender que hay algo más allá de esas cuatro paredes frágiles o de ese techo frágil. Estamos ante la presencia misma del Creador. Por eso el rey Shelomo hablaba de esta sabiduría que es tan trascendente para el hombre y de esa manera
cerrábamos la semana pasada nuestro estudio. Y comenzamos entonces ahora este pasuk 13. Y dice así el rey Shlomo. Miren qué lindo. Es un diálogo, ¿no? Que nos invita a reflexionar. Re'e et maaseh a Elohim. Observa la obra de Elohim. Una invitación a cada uno de nosotros. En el lenguaje de los sabios es leistakel, echar una mirada pero profunda, no una mirada superficial, porque leistakel tiene que ver con una mirada inteligente. Re'e et maaseh a Elohim. Observa la obra de Dios, es decir, cómo se comporta este mundo. Y la pregunta es, "Kimi yuhal letaken et asher aibeto", porque ¿quién podrá enderezar lo que ha torcido? El rey Salomón se encarga en nuestro Coelet de decir, Me'ubat lo yuhal litkon. Ya lo estudiamos al principio del libro de Coelet. Me'ubat es lo torcido. Y él nos dijo que lo torcido no se puede enderezar. Recuerden siempre, por favor, que los Jajamín que hablaron del rey Coelet y de su libro, que Ratzu Lignosoto, que quisieron obviamente ponerlo de costado y no incluirlo entre la literatura sagrada del Tanaj, era porque era un libro muy bicortí, muy crítico. Pero uno no tiene que tener el temor a priori. Hoy un rabino con el cual compartíamos en el Betadín, hablando a veces de Rabanim muy exigentes. Entonces me decían, ¿sabes por qué en las yeshivot sabe Rab? Dice, ¿por qué en las yeshivot no se estudia Tanaj? Entonces le digo, no, sé que no se estudia. Me dice, porque el Tanaj no tiene askamot. ¿Qué quiere decir que no tiene askamot? ¿Vieron todos los libros que salen a la luz de su edición? Libros de Alajá y todo esto, traen por lo menos las primeras 7 u 8 o 10 hojas askamot. Quiere decir del rab este que aceptó, del rab este que lo aceptó, del rab el otro que lo aceptó, y escriben askamot, askamot le askim es estar de acuerdo. En forma muy sarcástica me dice este rab, querido amigo, me dice, ¿por qué no estudian? Porque yo hablo muy a favor del Tanaj y de la enseñanza del Tanaj. Dice, ¿por qué no estudian Tanaj? Porque el Tanaj no tiene askamot. Entonces me hizo reír, obviamente. Lo más importante es que el libro de Coelet no está dentro de los libros de askamot que haya sido recomendado. Nosotros tenemos que encontrar el motivo por el cual este libro es una recomendación vital para cada uno de nosotros, que nos debe ayudar y enseñar a aprender y a deducir. Ahí está la tarea de la istaklut, quiere decir la mirada que es correcta, la mirada que está dirigida para aprender. Observa, dice el rey, la obra de Dios. Observa, porque dice, "Kimi yuhal letaken et asher ibeto", porque ¿quién habrá de poder enderezar lo que ha torcido? Dice, ¿existe alguna persona que pueda cambiar para bien esta realidad? O sea, aparentemente no entendemos bien. ¿Qué significa esto? ¿Quién podrá enderezar lo que ha torcido? ¿A qué se refiere? Yo podría analizar estudiando el Tanaj, por supuesto, porque el Tanaj es un tesoro, créanme que es un tesoro. Recuerdo, por ejemplo, que el libro de Job, ¿sí? Entonces, dice en el libro de Job, Eloha, Dios, y Betani, Dios me ha confundido, me ha torcido. Aparentemente, ¿no es cierto? La pregunta es una pregunta retórica. Yo puedo enderezar lo que Dios ha torcido. ¿Qué significa que Dios ha torcido esa realidad? Vuelvo a preguntarme, y es una pregunta retórica, y se entiende que la persona a veces no está preparada para esto. Es por lo tanto, si yo tengo que reflexionar sobre los atributos de Dios y las midot de Kadosh Baruj Hu, el rey Coelho dice, mira, mejor no te dediques a eso.
porque no vas a poder comprender. Si Akadosh Baruj Hu lo creó a Bilam de esa manera, o lo creó a Labán de esa manera, o lo creó a Esaú de esa manera, tú no inquieras por qué Akadosh Baruj Hu lo hizo. Al final de cuentas es la naturaleza de los seres humanos. Y por lo tanto, yo no voy a poder cambiar esa realidad. Jacob no puede cambiar a Esaú, Jacob no puede cambiar a Labán. Moshe no puede comprender a Bilam. Y entonces, de una u otra manera, veamos este maravilloso circuito donde el Rabbi Deri cita a una explicación muy interesante. El autor de Metzudat David y Metzudat Sion son dos explicaciones contiguas a los textos del Tanaj. El autor de Metzudat David entiende que este pasuk quiere decir que el hombre debe prestar atención inteligentemente y considerar la obra de Dios, pues ella es recta y ordenada. Porque por otra parte, ¿quién entre las personas habrá de reparar lo que el hombre mismo deteriora? Aquí la Metzudat David no es que Dios ha deteriorado, sino yo mismo. Nuestra generación es fiel testigo de la autenticidad de esta idea. En nuestros días estamos preocupados acerca del agua que ingerimos y del aire que respiramos. Estamos preocupados y angustiados pensando si nuestros hijos van a heredar de nosotros un mundo viable, donde haya flora y fauna y posibilidad de vida. ¿Quién podrá enderezar lo que se ha torcido? Léase el hombre. Por otra parte, algunos comentaristas entienden que a veces nosotros como personas creemos que el mundo que Dios ha creado contiene torceduras. Esto es lo que les decía de yo, ¿verdad? Y eventos que nos sublevan. Por ejemplo, el justo que sufre a pesar de su bondad y el impío que goza a pesar de su maldad. Por eso Coelet, en el versículo 14, nos pide observar a fondo, Re'e etma se a Elohim. Mira, por favor, detente, observa la obra de Dios y comprender la obra de Dios antes de criticarla. En los versículos 16 de este capítulo, vamos a ir, nos recomienda la moderación ética que establece un equilibrio entre la justicia ciega y la maldad perversa e irracional. Por último, podría ser que el versículo 13 sea un epítome de todo el libro de Eclesiastés, que ya en el capítulo 1:15 nos decía, como les dije al principio, Me'awat lo yuchal litkon, lo torcido no podrá enderezarse. Eso está en el capítulo 1:15. El Midrash, por su parte, dice que el primer hombre de la historia bíblica, Adán, dañó la obra de Dios, ya que por su transgresión acarrió la mortalidad del ser humano. Y eso, ¿quién lo puede reparar? Ya está. Eso ya fue así y no hay forma de poder modificarlo. Y esto no es una cuestión de que la persona siente ahora la impotencia. No, pero hay realidades en las cuales vamos a tener que pensar y vamos a tener que evaluar que no podemos modificarlas. Que aquellas cosas que no podemos modificar, obviamente, tenemos que tener la suficiente madurez como para poder aceptar eventualmente que las cosas en la vida tienen un significado y tienen, por supuesto, una realidad. Un minuto, vamos a ver qué decía el Coelet en su capítulo 1, en el versículo 15, donde dice, Meubat lo yuhal con, para quienes se fueron sumando y que no lo pudieron estudiar desde el principio. Pero que bueno, lo torcido no podrá enderezarse, ni la mengua podrá ser contada. Vejestrón lo yuhal leima. ¿Qué significaba esto? Explicaba Rabedel. Varios comentaristas contemporáneos ven en este versículo un aforismo citado por Coelet como demostración del tema de su libro Abel Abalim, el absurdo de los absurdos, la absurdidad de absurdidades. Realmente nos resulta difícil descubrir a qué caso o situación precisa estaría haciendo referencia a este pasaje. Algunos comentaristas opinan que se refiere a las acciones torcidas de las personas que no pueden ser enderezadas. Pero no olvidemos, perdón, que uno de los pilares fundamentales del judaísmo es la idea de la teshuvá, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que sacar. Dice, pero ¿cómo?
Lo torcido no se puede enderezar. Sí se puede enderezar, si existe la Teshuvá. Entonces, no olvidemos que uno de los pilares del judaísmo es la idea de la Teshuvá, o sea, la reversibilidad de nuestras acciones. Aunque los sabios del Talmud citan algunas acciones torcidas del individuo que en realidad no pueden ser reparadas o enderezadas. Es cierto. O sea que hay cosas eventualmente, no que ya es la fatalidad, sino que hay cosas que ya no se pueden modificar. Y aquí le cita a Rabbi Yitzhak Rama, deja entrever en su comentario que Coelho parecería apuntar con este aforismo a dos aspectos del ser humano. El primero, al orden establecido por él mismo, al que considera torcido e imposible de enderezar. El segundo, al afán posesivo del ser humano, quien nunca podrá contar ni colmar sus carencias. Es verdad, porque la verdad es que siempre estamos en déficit. No hablamos de la economía, hablamos a veces de lo espiritual, a veces hablamos de lo emocional. Siempre existe el déficit. Entonces, por un lado está este afán posesivo del ser humano y por última instancia que lo deja siempre disconforme. Entonces, no hay ninguna duda de que aquí, más allá de que yo pueda comprender la obra de Dios, como dice el versículo 13 que acabamos de estudiar, podamos comprender también las consecuencias o las carencias que nosotros también tenemos. Este es el hermoso Pasuk 13, donde nos decía el rey, que es para mí maravilloso, observa la obra de Elohim, pues ¿quién podrá enderezar lo que ha torcido? Yo lo llevo más a la función humana que a la función divina. Si bien lo he citado al rey Coelet y lo cité a Iov, hablando eventualmente de esa realidad, de lo que representa el hombre y su accionar. Dice el versículo 14, Beyom Tová Eye Beton, Ubeyem Ra'a Re'e. Qué maravilla. Beyom Tová, en el día del bien, Eye Beton, estate en lo bueno. Ubeyom Ra'a, empero en el día del mal, Re'e, mira, puntos suspensivos. Gametzele Umatze Asa a Elohim, ya que esto frente a esto, uno frente al otro, ha hecho Dios, al Divrat Shelo Imtza Adam Aharab, para que no haya el hombre en pos de él nada. ¿Qué significa esto? Por un lado, está hablando de Yom Tová, en el día que acontece una alegría, que te va bien, que estás bien. Entonces, ¿qué dice? Hey, Tov, disfruta del bien. Parece ser que el Hey, Tov es una forma de decir, mira, aprecia que estás en un día de los buenos y por lo tanto vive la intensidad de lo bueno. Ubeyom Ra'á, en el momento donde acometen desgracias, lamentablemente, Dios no permita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Re'e. Re'e, ¿qué quiere decir? Beyom Ra'á Re'e. Quiere decir Ra'á Re'e. Beyom Ra'á Re'e. Ra'á es con Ain, Re'e es con Al. Parece ser que hay que tener una prioridad. La Aleph marca la diferencia. En un día malo, detente, piensa, mira la realidad que te está rodeando. Y no solamente echar culpas hacia afuera, mirar con inteligencia, mirar hacia adentro. ¿Por qué dice él? Kigam etze, porque también lo malo, tienes que saber, gam etze, que es lo malo, leumat ze, frente a lo bueno, asa a Elohim, todo proviene de la mano de Dios, de Él, de la mano de Dios proviene todo. Y dice, al divrat shelo imta adam acharav teuma. Al divrat. Divrat, ¿qué quiere decir? Sobre aquello que el hombre trata de pensar en ello, de hablar sobre ello, que dicen las personas, shelo imta, que el ser humano no va a poder entender, no va a poder percibir, no va a poder concebir a Harab en pos de él, en pos de qué?
en pos de la obra de Dios, absolutamente nada. El hombre no puede detenerse siquiera un instante para poder comprender los pensamientos de Dios. Cuándo Dios habrá de hacer el bien para la persona y cuándo Dios habrá de hacer el mal. Vuelvo a repetir, todo parece una lectura de impotencia, pero cuando lo puedo ver una vez más y doy una vuelta más y digo, ¿cuánta razón tiene Coelho? A veces yo me pregunto que debo tener una respuesta a mis inquietudes. Y la verdad que el Todopoderoso no trabaja para nosotros. En todo caso, nosotros tenemos la bondad y la virtud de trabajar para Él. A veces nos ofuscamos cuando no entendemos sus caminos, pero la verdad es que en realidad lejos está de nosotros poder comprender esta realidad. Por eso explica el Rabbi, en el día del bien estés en lo bueno. En el momento que Hashem explica él en su comentario, te colme de bienes, trata de adquirir la plenitud eterna, que es el bien absoluto. La plenitud eterna es el Shefa Tov. El Shefa es la plenitud. Y cuando uno puede vivir bien lo bueno, es como que está abrevando para sí lo mejor, que es el bien absoluto. Y en el día del mal, cuando las tribulaciones de la vida te alcancen, los otros momentos, lamentablemente, cuando las tribulaciones de la vida te alcancen, mira, Beyón Ra'a, Re'e. Mira, dice el Seforno, cuál es la razón de ello. Y has de investigar en tus actos pasados para que elimines el error cometido, que es la razón de tus tribulaciones, y así te retractarás del error. Tener una mirada comprensiva y también crítica, porque al final de cuentas es lo que nos permite a nosotros poder realmente cambiar el significado de nuestra vida. Es tan importante, es tan esencial, es tan vital poder entender, porque la verdad es que nuestros días a veces están comprendidos entre lo bueno y lo malo, y a veces estamos muy bien en la mañana y muy mal en la tarde, o muy mal en la mañana y muy bien en la tarde, pero no depende del estado de ánimo, depende de las situaciones que nos tocan vivir. Estos pasajes son pasajes muy como la vida del ser humano, frágiles y lábiles. Lábil significa que de un momento a otro puede cambiar. Entonces, dice ese forno, en el día del mal, mira, mira, detente, observa, analiza, comprende cuál es la razón de ello. Y has de investigar en tus actos pasados para que elimines el error cometido, que es la razón de las tribulaciones, y así te retractarás del error. En otras palabras, dice el Rabbi Deri, lo que el comentarista está diciendo es que el ser humano no debe dejar pasar las oportunidades esenciales que le depara la vida. En los días buenos, ¿no? Y Amim Tobim, no solamente en las fiestas. Tenemos que estar inmersos en el bien y no permitir que nuestros deseos de lo mejor, qué bueno, ¿no? Yom Tov, de Yom Tová e Yom Tov, empañen los momentos de felicidad. Recordemos que el enemigo de lo bueno no es lo malo, el enemigo de lo bueno es lo mejor, fuente de frustraciones permanentes. Los sabios del Talmud llegan a decir que en el más allá, la persona tendrá que rendir cuentas por todo lo que su ojo vio y no quiso usufructuar. En otras palabras, en el más allá, en el mundo, en el Atir Labo, en el mundo por venir, cada uno va a tener que dar su, va a tener que comparecer ante el tribunal celestial, que te van a decir, pero pudiste disfrutar de esto, ¿por qué no lo hiciste? Lo que tus ojos vieron, este mundo, más allá de sus condiciones, más allá de sus limitaciones, más allá de lo que representan sus tribulaciones,
es un mundo en el cual podemos disfrutar. Yo no sé cuál es la concepción de muchas personas que entienden que la única condición para vivir como Yehudí es sufrir. El sufrimiento es parte de la experiencia judía. Así nació el pueblo hebreo. Ba'abadum be'ayinu otam 400 shaná. Y los esclavizarán y los torturarán 400 años. Esa es la realidad inherente a la existencia judía, como dice Rav Soloveitchik. Pero aparte del sufrimiento, que es el eje cartesiano del judaísmo, el eje de Kant para la humanidad es pienso, luego existo. Rav Soloveitchik dice, para el judaísmo no es pienso, luego existo, no está todo aquí, está acá, en lo emocional, dolor enferre, ergo sum. Primero sufro y después existo, pero el sufrimiento significa sufrir no como una condición básica de la existencia, sino como la sensación de que cuando yo me sensibilizo ante la realidad de mía y del otro, puedo desarrollar dentro de mí esa capacidad que en el hebreo se dice sobel. Sobel es sufrir, pero también lisbol es tolerar y es soportar y es cargar sobre sí, es hacerme responsable. Por lo tanto, nos dijeron en el Talmud Yerushalmi, la persona tendrá que rendir cuentas por todo lo que su ojo vio y no quiso disfrutar, no quiso usufructuar. Por otra parte, en el Yom Ra'ah, en el día del mal, como ustedes perdón, entiende ese forno, la persona no debe paralizar, no, tiene que tratar de buscar e inquirir en sus actos pasados, hasta encontrar los errores o inconductas que pudieron haberlos llevado a esa situación que él considera mala. O sea, volvemos. El día bueno también me lleva para el Tov, para poder vivir intensamente lo bueno. Y el día malo, eventualmente, con mucho más razón. Tiene que tratar de buscar e inquirir en sus actos pasados, decía el Seforno, hasta encontrar los errores o inconductas que pudieron haberlo llevado a esta situación que él considera mala. También esta aseveración del Seforno está basada en el Talmud, donde los maestros nos han enseñado que desde el momento en que el hombre ha sido creado y existe como realidad viviente, debe escudriñar sus actos pasados y evaluar sus acciones, ya que esto frente a esto, el bien y su recompensa por un lado, frente al mal y su retribución por el otro, para que no haya el hombre en pos de nada, para que el hombre no pueda protestar contra los designios de Dios. Quiere decir, nosotros no tenemos que pensar solamente en lo que Dios ha determinado para nosotros. También tenemos que ser responsables por lo que hemos determinado nosotros sobre nosotros. Y nos dice entonces el versículo 15. Etakol ra'iti bimei hebli. Todo he visto yo en la absurdidad de mis días. Lo ven acá, ¿no? Mis días, de mis días. Todo lo he visto. ¿Quién lo puede afirmar esto? Un hombre como Coel, un hombre como Shelomo. Todo lo he visto, dice, durante los días de mi absurdidad. Yesh tzadik obed betzidko, veyesh rasha ma'arich tara'ato. Hay justo que se pierde en su justedad y hay impío que perdura en su maldad. Este es el gran dilema, pero no de Coelho. Este es el dilema que pusieron en el pensamiento inicial los profetas. Tzadik Barralo y Rasha Betovlo. El tzadik que le va mal y al perverso que le va bien. Esta es una de las complejidades y paradojas del mundo bíblico. Y entonces el rey Shelomo nos dice aquí, a Kol lo he visto, todo lo he visto. Y Kol significa todo en función de dos cosas que representan el todo para él. Los dos casos, Bimei Hebli, durante los días de mi absurdidad. ¿Qué significa los días de mi absurdidad? Los días de mi absurdidad significan los pocos días
que transcurrieron de mi vida, porque al final de cuentas, cuando el hombre hace el raconto de sus días, parece que los días, como le dijo Jacob la semana pasada al rey faraón en Egipto, cuando le preguntó qué edad tenía, le dijo 130 años, me Berraín, pocos y malos son mis días, y no alcanzaron los días de mis padres. Él ya sabe de que no va a vivir lo que vivió Isaac su papá, ni lo que vivió Abraham su abuelo. Jacob parte de este mundo con 147 años, y él los define como pocos y malos. Entonces, obviamente, Sadik Obed, el hombre justo, se va de este mundo. Betzitko y su justicia, a pesar de cómo es, se pierde. Y el hombre perverso se extiende, pues se prolonga en su maldad. ¿Qué significa esto? Significa, con estas palabras, nos dice Ravederi, Coelet inicia el relato de experiencias singulares, producto de una muy aguda observación. De acuerdo con la opinión de los comentaristas que citamos, Ibn Ezra y Rashbam, que es el nieto de Rashid, Coelet nos está previniendo para no caer en actitudes extremistas que contrarían la esencia misma de la Torah. Por eso Coelet nos dice, según Ibn Ezra, que en algunas pocas ocasiones vemos que el justo se pierde por un ejercicio exagerado de su justedad. Por ejemplo, que aquella persona que en nombre de la Torah se hace asceta, o sea, se suma en ayuno, ¿no? Y en sufrimientos, y se suma en ayunos prolongados, que por supuesto le acarrearán daño físico. O como dice Rashbam, aquel justo que ofrenda su vida para no vivir ni siquiera una mitzvah leve. Él no ha interpretado que hay que vivir por las mitzvot y no morir por él. Y esto es lo principal. No se debe confundir el Kiddush Hashem, la santificación del nombre de Dios, que exige el judaísmo cuando tratan de imponernos la abjuración de nuestra fe, que renunciamos a la fe, o el derramamiento de sangre por las relaciones incestuosas, principios inalienables con el resto de las cosas. Por lo tanto, dice, ojito, aquí estamos hablando Kiddush Hashem, que exige cuando tratan de imponernos la abjuración de nuestra fe, quiere decir que renunciemos, que hagamos idolatría, o que cometamos derramamiento de sangre o relaciones incestuosas. Ahí, ¿cuáles son las circunstancias? Yeharek Be'al Ya'avor. La persona es preferible que sea muerta, pero que no transgreda ninguna de esas tres por su gravedad. Entonces, obviamente, el hombre justo, ¿no? Que muere en su justicia y no renuncia a su capacidad. Entonces, uno lo que ve a veces es esto en los versículos, ¿no? El justo que pierde en su justedad y hay impío que perdura en su maldad. ¿Qué se refiere el impío que perdura? De acuerdo con el Rashbam, que es el nieto de Rashid. Este impío no es un impío en el sentido literal de la palabra. Es más bien el tzadik justo que transgrede la mitzvah leve para salvar su vida y lo logra, a diferencia de la actitud permanente predominantemente en el caso anterior. Quiere decir, una mitzvah leve. O sea, Rashbam dice aquel justo que ofrenda su vida por no transmitir ni siquiera una mitzvah leve. O sea, él no ha interpretado que hay que vivir por las mitzvot y no morir por ellas. Entonces dice, a veces, si le dicen a una persona que transgreda el Shabbat y no lo matan, en este caso es preferible que lo transgreda para seguir viviendo y que pueda tener muchos otros Shabbatot. Pero es diferente si le dicen, toma este revólver y mata a esta persona. Ahí es preferible que él muera y que no mate a nadie. O que diga, y corrómpete con esta mujer o con este hombre a nivel sexual. Tampoco lo debe ser. O sirve a este, reverénciate, arrodíllate ante este ídolo. Esas tres cosas dijeron los Jajamim y Arek Be'al Ya'avor. Pero todo el resto, 610 mitzvot, vamos a ponerte, tres que no, es mejor que la persona, ¿sí?, pueda seguir viviendo. O sea, que viva por las mitzvot, no que muera por él. Y esto es lo que explica el Rabbi. Y nos vamos al versículo 16 y dice,
Al te'i tzadik arbe, ve'al tithakem yoter, lama teshomer. No seas justo en demasía, ni tampoco hayas de ser sabio en exceso. ¿Para qué habrás de estar desolado? Justamente hablamos recién del sentido de la justicia. Al te'i tzadik arbe. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo Coelho? Que no sea una persona demasiado justa. Porque aparentemente, yo creo que al contrario, a veces la persona privilegia una realidad frente para diferenciarse del resto de su sociedad. Veamos qué explica. No seas justo en demasía, ni tampoco hayas de ser sabio en exceso. ¿Para qué habrás de estar desolado? Dice, por todo lo antedicho, te prevengo que no seas justo en demasía, ni tampoco seas sabio en exceso, para que no estés aislado del mundo, desolado, y te hagas matar por alguna cosa leve. Empero tampoco seas impío en demasía, para convertirte en necio y acostumbrado a la maldad, para que no hayas de morir antes de tiempo. Si vas a ser tan malo, morirás antes de tu tiempo. Por eso lo bueno para ti es que te aferres a lo justo, para ser un hombre justo, pero tampoco abandones la maldad, ni retires tu mano de ella, porque en realidad aquella persona que es temerosa del cielo cumple con todo, pues él se cuida de no ser justo en exceso, ni malo en exceso, ya que todos sus actos los hace Lishem Shammai, por amor al cielo. Creo conveniente recalcar, dice Rabelais, la definición que hace Ibn Ezra de los conceptos bondad y maldad, cuando aparecen en el libro de Coel. Maldad, dedicarse exclusivamente a las cosas de este mundo hasta convertirse en materialista a ultranza. Bondad, satisfacer las necesidades materiales esenciales del ser humano y dedicar el resto del tiempo, la vida, a las acciones meritorias ante Dios y ante los hombres. Y en esto, obviamente, creo que todos nosotros estamos, creo que de acuerdo, no me cabe ninguna duda. Y por eso el rey Coelho nos quiere mostrar un camino, quiere desear un camino. Y dice, así como dijo, no seas justo en extremo, ni seas demasiado sabio en exceso. Dice, al tirshar, no seas impío en demasía, dice el versículo 17, y no seas necio. Lama tamut veloiteja. ¿Por qué habrás de morir sin que sea todo? ¿Entienden ustedes? Están las dimensiones de la persona, ¿no? Y quiere vanagloriarse por un lado o que eventualmente no le importa ya cómo resolver ese momento. Y el versículo 18 dice, Toba Sharte Josbase, Pegamise al Tanaje y Ere Elohim y el. Es mejor que hayas de asirte en esto y que también de esto no dejes tu mano, ya que el temeroso de Elohim ha de cumplir con todo. Es muy bonito lo que dice el rey, dice, todo va a ser tejos. Es mejor que te aferres a algo en esto. ¿Qué es en esto? En esto es en el sede, en la justicia, ¿no es cierto? Aférrate a la justicia, vegan bize, pero también de esto, que no es la justicia, sino la sabiduría, al Tanaj y adeja. No aflojes tu mano. O sea, la justicia y la sabiduría. Estos son los dos componentes que tenemos que tratar de tener a mano derecha y a mano izquierda. No dejes tu mano, altanagia deja. Y de Elohim y este, ya que el temeroso de Elohim ha de cumplir con todo. Quiere decir, el hombre justo que se encamina en los caminos de Hashem y cuida sus hijos, eventualmente, y et Kulam, ¿qué significa et Kulam? Ese hombre va a poder aprovechar, se va a poder salvar, va a poder salirse de todas las peligros. De por un lado, lo que le dijo el Shimamón, el abandono, la soledad, en el versículo 16, ¿para qué habrás de estar desolado? O tan solo de morir antes de tiempo, como el malvado.
Entonces, obviamente, todo esto nos lleva a entender de que, bueno, el rey está tomando con nosotros un impulso nuevo, y yo digo con nosotros porque no es que nosotros estamos escribiendo el libro ya está escrito, pero que en última instancia yo pienso que a medida que el rey Salomón está pensando y todo ese pensamiento, a veces crítico, a veces desahuciado, a veces esperanzado, todo eso lo lleva permanentemente a invitar al otro a seguir no un consejo, sino a seguir un camino. Y yo pienso que eso es lo más hermoso, lo más bello que el rey Coelho puede ofrecer en estos días. Esa posibilidad de que la persona pueda ver. Entonces, Beyond Tová e Yeve Tov. Cuando estamos en lo bueno, hay que vivir eso bueno. Beyond Ra'á, en el día malo, detenerse y observar, mirar. Y entonces, entre el vivir lo bueno y el poder observar, transcurre los caminos esenciales de este ser humano en su afán de poder encontrar un sentido a la vida. Esa vida que a veces se cuestiona tanto, pero que nos ofrece a nosotros un regalo, que es el poder despertar cada mañana y el poder encontrar eventualmente que cada mañana trae consigo un nuevo espacio de reflexión, de vida y fundamentalmente de expectativa. Y así llegamos hoy a nuestro versículo 18, si bien todavía sigue la temática, pero lo que nos sigue es nuestro tiempo, ya que en un rato más vamos a estudiar al Rambam si Dios quiere. Desearles una buena semana y muchas tefilot para que esta guerra termine ya de una vez, que todos los cautivos secuestrados puedan volver a sus casas ante todo, y que todos estos jóvenes, estas bellas flores, que cada mañana uno tiene que levantarse escuchando quién se fue de esas flores y cómo nuestro jardín va quedando cada vez un tanto más vacío. Se termine ya, que se pueda volver a plantar la vida, la necesidad de poder superarnos y el enemigo también tenemos que confiar en que Akadosh Baruj Hu haga su camino. Shavuot, buena semana, gracias por acompañarnos. Akadosh Baruj Hu les regale a ustedes un tiempo singularmente bueno. Gracias por todo. Hasta pronto y hasta la próxima semana. Shavuot.